Muy buenas tardes, estamos listos para comenzar nuestro nuevo programa de Comunicaciones y Más, el único programa de relaciones públicas que se habla o que se dice o que se emite desde nuestro país. Hoy día el tema que queremos tocar con nuestro panelista estable, don Marcelo Angulo, es el tema de las relaciones públicas y la responsabilidad social corporativa. En general, todos tenemos claro ya que es un tema que llegó para quedarse al parecer. Hoy día las empresas lo han tomado como una política de participación en el mercado, una manera de mostrar el lado positivo que la organización tiene respecto a la responsabilidad que le compete con la sociedad en la cual le corresponde o le toca vincularse. Desde esa perspectiva, hoy día queríamos hablar con Marcel y compartir con nuestros amigos que eventualmente nos estén escuchando a través de la red algunos tópicos, algunas definiciones, alguna idea respecto de qué se está haciendo en el ámbito de la RCE y bueno, obviamente también poder vincularlo con nuestra gestión de relaciones públicas. Conversemos entonces con Marcel y vamos al grano pensando un poco, Marcel, ¿cuál consideras tú desde tu especialidad que es el vínculo que existe entre la responsabilidad social y las relaciones públicas? ¿Por qué tantas cosas de RCE parten o son gestionadas y monitoreadas desde el área de relaciones públicas a nivel de propuestas de imagen corporativa? Bueno, buenas tardes a nuestros auditores, buenas tardes Manuel, Eduardo. Eh, Mira, en realidad este concepto de responsabilidad social empresarial el que ocupamos nosotros acá en Chile es más bien europeo, pese a que ya hacia 1984 James Grunig en su libro Dirección de las Relaciones Públicas lo acuña, lo incorpora como parte importante de nuestro capital dentro de la disciplina. Él habla de responsabilidad social corporativa y en general los norteamericanos ese es el concepto que utilizan. Pero acá se utiliza más bien esta concepción europea y que ha ido evolucionando desde el ámbito netamente ambiental, diría yo, hacia tres ejes fundamentales que tienen que ver con la sociedad civil, con las empresas y con el Estado. Eso hace de alguna manera que claramente nosotros desde las relaciones públicas debamos ser capaces de acoger entonces esta nueva demanda que tiene la sociedad, el Estado y las empresas para incorporar estrategias, para incorporar tácticas de responsabilidad social empresarial, pero también pensando en que las relaciones públicas hace mucho tiempo ya desarrollan probablemente algún tipo de actividad en este ámbito. Ya desde los 80, diría yo, nosotros tenemos esta preocupación que tiene que ver con el sentido ético de las relaciones públicas, de preocuparse no solamente de mostrar aquello que la empresa quiere dar a conocer, sino que entendamos que las relaciones públicas tienden este puente muy importante entre los públicos y la propia organización. Y en ese sentido, entonces, la responsabilidad social corporativa, en primera instancia, y luego la responsabilidad social empresarial, se van haciendo cargo de la necesidad tanto de comunicar como de poder establecer nexos entre estos diferentes actores. Marcel, pero ahora desde cierta perspectiva yo reconozco una línea un poco más dura que hace relaciones que no permiten, no dejan, no gustan que el tema de RCE vaya ligado con el tema de una suerte como de marketing institucional, en el sentido que ven que usar la RCE como una suerte de táctica marketera para una mejor o un mejor posicionamiento de la marca corporativa es como mal visto en algunos sectores. ¿Cuál es tu opinión al respecto de esta temática? A ver, yo para empezar me hago cargo de eso porque evidentemente la responsabilidad social empresarial no es filantropía. O sea, aquí no estamos en presencia de los esfuerzos de hace un siglo que hacían en forma esporádica e inorgánica los empresarios por tratar de beneficiar, por ejemplo, a sus trabajadores, aportar a lo mejor, entre comillas, al medio ambiente, que ni siquiera tenían esa conciencia probablemente, sino más bien aquí estamos en presencia de una estrategia deliberada de la empresa por darse a conocer, pero además legitimarse, que es muy importante. Y obviamente en este esfuerzo de legitimación ellos van a establecer recursos,
igual si fuera cualquier otro tipo de estrategia institucional. Entonces, es un negocio en el fondo también, no es una cosa que uno lo haga porque la empresa es buenita, o porque está tratando tampoco en el otro eje de limpiar su imagen. Es una estrategia de legitimación, tiene que ver básicamente con ese aspecto. Y entendamos que en el fondo es una forma de legitimación también del sistema capitalista. Claro. O sea, en el fondo tú estás en general de acuerdo con esto de que la empresa, de acuerdo al modelo que se aplica al menos en nuestro país, tal vez a nivel latinoamericano, se justifica que se usen las acciones de RCE en potenciamiento de la imagen corporativa de las empresas. Evidentemente, claro. Uno de los aspectos que más luce probablemente justamente eso, que en la medida que la empresa desarrolla estas acciones de responsabilidad social, va ganando en imagen, va incrementando también su reputación corporativa y va mejorando los lazos y los vínculos que tiene con la comunidad. Tú tocaste un tema que a mí me parece bastante importante en relación a poder entender por qué casi todos los esfuerzos corporativos, o al menos los más conocidos en RCE, siempre hacen alusión al tema medioambiental. ¿Es la RCE solamente una temática, a tu juicio, que debe orientarse hacia la protección, cuidado de los recursos del medio ambiente? Lo que pasa es que ahí nace probablemente esta preocupación desde la versión europea, digamos, por la protección del medio ambiente. Y acá, por ejemplo, vimos en la década de los 80, finales de los 80, que Philips, empresa holandesa, se preocupaba de la protección del pudú. Fue una de las primeras campañas que vimos en nuestro país en el ámbito de protección, entre comillas, de la flora y fauna. Pero hoy día ha ido evolucionando, o sea, ya hablar de responsabilidad social, sin este apellido incluso de empresarial, el hablar de responsabilidad social involucra tener la vista puesta no solamente en lo medioambiental, también en los derechos humanos, en los derechos reproductivos de la mujer, en materia laboral directamente, en muchos ámbitos que antiguamente no correspondían probablemente al concepto original y clásico de responsabilidad social. Yo siempre, a mis alumnos incluso les presento el caso de las empresas salitreras en nuestro país, donde ellas, sin tener este concepto evidentemente de responsabilidad social empresarial, pero ellas pensaban que procedían bajo un prisma ético cuando le daban, por ejemplo, trabajo a los niños de 5 a 8 años. Entonces la visión de la empresa salitrera era que les permitían a estos niños no perderse, no caer en el vandalismo. De alguna manera ellos entonces estaban haciendo un aporte al desarrollo de estos buenos ciudadanos. Hoy en día nosotros claramente eso lo veríamos como explotación infantil. Sí, claro. Evidentemente, pero también el concepto en la protohistoria, si tú quieres verlo, ha ido modificándose y ha tenido algunos aspectos en los cuales podemos encontrar situaciones distintas, pero que tienen a lo mejor que ver con eso justamente, de cómo ha ido cambiando el concepto desde hace 100, 200 años. Sí. Hoy día en un diario de circulación nacional se hace toda una alusión respecto de cómo las empresas que participan en la Teletón, que ya estamos pronto a iniciarla a fin de mes, utilizan esta instancia creada para colaborar con los niños con algún problema físico, usando como argumento este aporte financiero que dan a esta institución en beneficio de su imagen corporativa. Se define claramente ahí que esto está inserto en un modelo absolutamente neoliberal, donde lo que nos piden es consumir, comprar. Las empresas ganan mucha reputación, logran mucho posicionamiento, no solamente durante el tiempo que dura la campaña de la Teletón, sino que quedan con una permanencia bastante alta después incluso de terminar la Teletón. Sí. Y fíjate que del 100% que se recauda o que necesita la Teletón para subsistir, las empresas solamente aportan un 30%. El otro 70% lo entregan los aportes voluntarios de las personas que año a año damos aquel dinero que consideramos propio para cada uno. Los ciudadanos comunes y corrientes. Exactamente, las personas de a pie que sea. Exacto. Entonces el tema ahí es, bueno, ¿por qué no se toma como una acción de Estado el que existan empresas que por ley o a través de la vía de los impuestos puedan colaborar en forma permanente con la institución y que la institución se
autogestione por el apoyo del Estado más que de acciones de esta naturaleza. Y se cuestiona, por cierto, que empresas que han ganado millones y millones en los últimos 3 meses o durante la gestión del año pasado o de lo que llevamos, como por ejemplo la famosa AFP o la ISAPRE, y que son millonarias las utilidades que tienen, solamente se ponen con millones que tal vez escuchar la cifra a uno lo sorprenden, pero para su pecunio propio o institucional es nada en relación a este tema. ¿Qué opinas al respecto? No, mira, en el caso de la Teletón es bien complejo. De hecho, Mario Kreuzberger ya hace años viene planteando la necesidad de un financiamiento estatal para esta iniciativa. El punto es que, claro, el sistema es perverso. De alguna manera funciona. La gente se sensibiliza, ven esto como efectivamente un proyecto nación, es una cruzada en la cual todos nos sentimos incorporados de alguna manera. Entonces es difícil abandonar el esquema actual. Ahora, yo no me atrevería a esto a calificarlo como responsabilidad social. Yo creo que está mucho más cercano, como tú dices, al marketing social. Sí, claro. No cae dentro del concepto tradicional que manejamos de responsabilidad social, donde sí hay un principio ético, evidentemente, pero que está marcado por ser una estrategia de índole empresarial. Sí, sin duda. De hecho, es cosa de ver en la Teletón cuando las distintas empresas que hacen su aporte suben la plana ejecutiva completa. Claro. A hablar y cada uno va entregando una cifra distinta, la gerencia de acá, la gerencia de allá, hasta que finalmente, después de que Mario Kreuzberger con mucha astucia logra sacar el monto con el que finalmente se van a poner para la institución, en vez de que sigan dando sus mensajes corporativos que son bastante violentos desde cierta perspectiva cuando uno lo analiza desde la profesión de la cual estamos haciendo alusión. Ahora, yo también creo que la responsabilidad social hoy día, paulatinamente, y obviamente que en algunas empresas más que en otras, también ha entrado a la organización en el sentido de que la empresa ha definido en algunos casos ciertas políticas de trato, de vínculo con su propio personal. Correcto. Con lo que nosotros conocemos dentro de nuestra nomenclatura más tradicional, el público interno en relaciones públicas. Así es. En el sentido de decir, bueno, si para las relaciones públicas el público interno es tan importante y por muchos autores desde el punto de vista teórico el público más relevante para la organización, entonces, bueno, parece lógico ver que estas empresas definan políticas de acción, de acompañamiento, de ayuda, de colaboración y de mejor estar para sus propios funcionarios, en el entendido que son ellos los que hacen el trabajo cotidiano y lo que le permiten a la empresa subsistir en el mercado y a veces subsistir con bastante éxito y con bastante logro financiero. Entonces, bueno, de esa forma lo han ido entendiendo las empresas. En el fondo ellos ven, incluso más allá de este concepto tradicional para nosotros que es el de público interno, ellos lo ven como el cliente interno. Exactamente. Entonces alguien en el fondo al cual hay que venderle un concepto. Exactamente. Entonces la preocupación de algunas empresas, ojalá fueran muchas más, por cierto, de muchas empresas es preocuparse que su cliente interno, como dices tú, o su funcionario, o su colaborador, como se le dice hoy día, esté satisfecho con la organización en la que está, conozca cuál es el rumbo de la organización para la cual trabaja, tenga información relevante que le permita a él tomar la decisión de continuar o de no continuar en ella y de tener el mínimo que yo creo casi por derecho humano debería tener un trabajador, que son, valga la redundancia, las condiciones mínimas para trabajar de manera adecuada en la empresa, en la institución, en el organismo del Estado que sea, porque la empresa, o más bien algunas empresas o instituciones tienen claro que lo que logran, lo logran por los técnicos, por los profesionales o las personas que están trabajando ahí. Entonces, en las empresas que dicen, bueno, necesitamos invertir en mejores sillas o en sillas que tengan ciertas características para que nuestros empleados se sienten y descansen, hay ahí, a mi juicio, un acto de responsabilidad social súper potente y que como mensaje súper potente en el sentido que la empresa dice, ok, yo me preocupo y me hago cargo de la calidad laboral que le estoy ofreciendo a las personas que están haciendo que mi empresa esté donde esté. Correcto. Claro, bueno, acá en Chile nosotros, si tú lo comparas con otras naciones de América Latina incluso, estamos en bastante bien pie desde el punto de vista de generar esta preocupación, de instalar el tema en realidad en la agenda de discusión nacional. O sea, hoy en día el tema de responsabilidad social a través de los esfuerzos, por ejemplo, de Prehumana,
de acciones RCE están presentes en la discusión, no es algo que sea ajeno. Sin duda, sin duda. Si lo único que a veces inquieta es que cuando las empresas no se hacen cargo de acciones de RCE concretas y específicas, por ejemplo, para su gente, para sus trabajadores, sean estos contratados o honorarios o que trabajan por un tiempo en la organización, cuando esa empresa no se preocupa de eso, el Estado está obligado a tener que estimular que aparezcan ciertas leyes que tengan Correcto. que hacerse cargo de esa despreocupación de la empresa. Por ejemplo, Correcto. aquí en Chile existe, para los amigos que nos están escuchando de afuera, la famosa ley de la silla. Que se conoce. La ley de la silla es que le Que es la permite- primera ley social, además. Exactamente, que le permite a una trabajadora, por ejemplo, una promotora, una niña relativamente joven, que trabaja en un supermercado hasta a veces 8 hasta 10 horas parada, tenga acceso libre a una silla para que durante algún tiempo o alguna pausa pueda estar sentada haciendo la promoción de marketing por la cual le pagan. Correcto. ¿Ya? Cosa que hasta hace pocos años atrás no existía. Uno veía promotoras que dejaban los pies durante estas 8 o 10 horas trabajando en la promoción y que incluso a pesar de que hoy día existe una ley, muchas veces uno entra al supermercado y ves promotoras que aún esa ley no llega. Entonces ahí hay como una despreocupación tan grande de la empresa en su trabajador, pero por el otro lado tú ves la inversión que hace, por ejemplo, en los sistemas medioambientales de protección de los gases que emite. Bueno, eso es falta de prolijidad, es justamente lo que tú estás señalando. En el fondo, la ley de la silla como concepto es antiquísima, o sea, estamos Sí, claro. hablando de más de un siglo. Y de hecho tú vas a darte cuenta que las empresas van aceptando estas normativas, pero también van, en la medida que no se fiscalizan, van cayendo también en desuso. Esa es desgraciadamente la propia realidad. Ahora, fíjate que también la empresa privada en ese sentido presiona al Estado a que actualice su propio punto de vista. De alguna forma, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención hace, te digo esto, 10 años atrás. Empresas como Transbank, que les permitían a sus trabajadoras, que después, por ejemplo, de tener a su guagüita, a sus niños, a su bebé, ellas pudieran trabajar la mitad de la jornada desde la casa. Ujú. Y eso era una práctica habitual en esa empresa. Y eso ahora es ley, Claro. hoy en día, en Exactamente. nuestro país. Exactamente. Esa hoy día es una ley que claro, bueno, lo que pasa es que la preocupación mía está que cuando ya el Parlamento tiene que sacar una ley es porque ya hay que obligar a que la empresa claro. haga las Exacto. cosas y por lo tanto sancionarla si no lo hace. Pero ¿dónde está el mutuo propio de querer hacer estas acciones de responsabilidad social? A mí a veces muchas acciones de responsabilidad social me huelen a intentos por cumplir la ley que mandata hacer ciertas cosas y contarla de una manera como si fuera responsabilidad social, que en el fondo la responsabilidad social la tenemos que entender como parte de la genética de la empresa, donde lo hace porque entiende que hace un aporte social, más que porque la ley lo obliga o más que porque hay ciertas exigencias que de no cumplirla le implica una sanción económica o de otra naturaleza. Bueno, de hecho, si lo exige la ley ya deja de ser responsabilidad social. Exacto. La responsabilidad social se entiende como un plus, tiene que ir más allá de la propia normativa. Exactamente. Tiene que ser en ese sentido bastante creativa para ir incorporando nuevos aspectos que renueven de alguna manera también las prácticas laborales. Sí. Nos comentan vía Twitter que esto de las promotoras es increíble y nos dicen que bueno que en Argentina esto jamás tendría lugar. No me queda claro lo que nos dice Ver Applebaum respecto de si no tendría lugar que no descansen o que sí descansen. Yo tengo la impresión que en Argentina, que hay un tema más desarrollado en esto, es imposible pensar que una promotora no tenga acceso a un tiempo de descanso. Me da la impresión que hacia allá va nuestro amigo en relación a su comentario. Claro, por ejemplo, aquí nos agrega también el tema de la ergonomía, que es fundamental para el público interno. Claro, desde los primeros estudios que se hicieron por ahí a finales del año 20 en la General Electric, se descubrió que estos aspectos tenían una mayor productividad finalmente en el trabajador. La luz, lo grato que sea el ambiente, la propia ergonomía, de alguna manera que los muebles que tú estás utilizando
te permitan trabajar una cantidad continua de horas y que tampoco te lesiones. Finalmente todo este tema de las enfermedades profesionales tiene que ver con eso, con probablemente también un mobiliario inadecuado. Exactamente. Ahora, bueno, yo tengo fe en que en general las nuevas generaciones de gente profesional en relaciones públicas ha tomado como un tema por una cosa también de años. La gente joven que hoy en día es mucho más consciente de los temas medioambientales, es mucho más consciente, creo yo, incluso que de los derechos que tienen que tener los trabajadores cuando están en una empresa. Entonces, le tengo fe a que esta gente que paulatinamente se va a ir insertando en el mundo laboral va a ir marcando tendencia y estableciendo avances respecto de preocuparse de los derechos laborales que las personas tienen en algo que hoy día lo llamamos RC. Ahora, sí me gustaría que pudiéramos hacer referencia respecto de, bueno, ¿cuál es el rol que le corresponde al relacionador público en el tema de establecer políticas de responsabilidad social, sean para el ámbito interno, medioambiental o con los stakeholders en su más amplio espectro, como también con este otro stakeholder que lo hemos denominado cliente interno? ¿Cuál es tu visión al respecto? No, claramente el relacionador público debe ser en ese sentido un iniciador. Viendo la curva de adopción, tiene que ser un iniciador para que el resto también de la organización se vaya incorporando a este nuevo concepto. Y evidentemente debe gestionarlo en forma entusiasta, o sea, debe ser también muy creativo para lograr involucrar a los diferentes estamentos de la propia organización. Muchas veces los colegas de alguna manera logran entusiasmar inicialmente al cliente interno, digamos, pero no hay un plan. Entonces el entusiasmo queda solamente con el punto de partida. Exactamente. Y de alguna manera eso tiene que ser gestionado. O sea, tú necesitas recursos, vas a necesitar, por ejemplo, un plan, vas a necesitar medidas correctivas. Eso tiene que ser evidentemente incorporado dentro de la propia planificación estratégica que tenga la empresa. Sí, claro. Y además que en general muchas veces estos planes que terminan en una acción concreta son casi más de carácter asistencialista, Además, claro. que demuestren un interés real y esta suerte como de genética corporativa que se proyecta hacia establecer acciones de responsabilidad social finalmente. Claro, en ese sentido entonces hay una invitación, ¿no? Una invitación a involucrarse mucho más todavía con este tema, ya sea desde la empiria, desde la práctica, o conociendo algunos conceptos que nos permitan actualizar también el discurso, el relato corporativo. La empresa tiene que hacerse cargo cada vez más probablemente de estas necesidades. Yo acá, por ejemplo, estaba mirando la revista Capital, que es una revista para los amigos que están fuera de nuestro país, que se dedica a temas empresariales, y ellos todos los años, ya por tercer año, han publicado una edición verde, que aborda temas que son principalmente medioambientales y que es una de las patas, uno de los aspectos que evidentemente aborda la responsabilidad social empresarial. Entonces, insisto en el punto, nosotros desde probablemente nuestra disciplina también estamos aportando y podemos incorporarnos también al debate. Eso es muy importante. Sin duda. Bueno, nos aclaran desde Argentina, nuestro amigo Ver Applebaum, que en Argentina la jornada laboral de una promotora es de 4 o 5 horas y que siempre tiene que estar caminando de aquí para allá. Y que en el fondo esta ley de la silla al parecer allá no existe, no está normado. Bueno, son diferencias de un país a otro que, bueno, van también mostrándonos esta cara en relación a la responsabilidad social que muchas empresas se hacen cargo, abordan y otras que no abordan. En Chile tenemos, la verdad que si nos pusiéramos a hacer un listado de situaciones laborales que no se cumplen o que no están enfocadas hacia el bienestar de los trabajadores, podríamos estar aquí los siguientes 150 años, ¿ya? Sí, estamos atrasados en ese sentido. Sí. Ahora, fíjate que nosotros, y Marcelo tiene súper claro, que él está a cargo de hacer esto para el año que viene, para el semestre que viene, para los alumnos ya de tercer año. Empezamos dentro de la carrera de Relaciones Públicas a formarlo para que logren un diplomado en responsabilidad social. Correcto. A la luz de la línea central de las relaciones públicas.
a través de una serie de asignaturas que les van a ir en el fondo entregando la información desde lo teórico a lo práctico y en conocer buenos planes de responsabilidad social para que estos futuros profesionales, una vez que salgan al mercado laboral, tengan algo que decir con conocimiento causa, con conocimientos teóricos y prácticos adquiridos en la universidad, y que ellos empiecen o continúen liderando acciones y políticas de responsabilidad social y persuadiendo obviamente a la alta gerencia del beneficio que tiene para sí misma el establecer estos planes que señalas tú de responsabilidad social de largo aliento y de algunas inversiones muy relevantes que tienen que hacer las empresas en beneficio real y verdadero de sus distintos stakeholders. Claro, en el caso, por ejemplo, dentro de los proyectos que nos ha tocado este semestre guiar, por ejemplo, hay uno bien interesante que tiene que ver con el tema más bien medioambiental, ¿ya? Y es de una empresa que recicla, entre comillas recicla, porque utiliza de alguna manera todos los que son residuos de empresas de ganado, me parece que de pollos también, Exactamente. y genera estos pellets para comida de perros y gatos, ¿eh? Entonces, ahí por ejemplo hay un desafío, las empresas de este tipo se están instalando en regiones, nosotros tenemos muy fresco el caso de Freirina, que fue un desastre ambiental, y también las empresas se dan cuenta de que necesitan vincularse mucho más con su entorno, con la comunidad circundante, con, por ejemplo, los medios de comunicación social. Se dan cuenta de la necesidad de contratar especialistas en esta área que vayan resolviendo y pudiendo también prever la ocurrencia de algún tipo de problemas en ese ámbito. Ya las empresas no son tan libres de llegar a instalarse y contaminar un entorno que antiguamente pudiera haber estado libre de contaminación. Sí. Hoy día ya es una demanda de la población el que tengan que estar preocupados de establecer mecanismos para proteger el medio ambiente, proteger los propios habitantes de la comunidad y por supuesto también a los trabajadores. Sin duda. Ahora, lo que sí es relevante aquí en algunos casos que tú mencionas como Freirina, que fíjate que ocurrió hace como 3 meses y recién, si no me equivoco, la semana pasada volvió a reflotar una situación de que aún no está resuelto el problema, a pesar de que salió como vocero su gerente general y dueño de la compañía haciendo alusión que esto iba a estar arreglado en el corto plazo, y todavía la situación está abierta. Uno pasa por algunas localidades, me tocó viajar a Rancagua hace poco tiempo atrás y en una empresa que hacen comida para mascotas, en particular para perros. El olor es impresentable, o sea, es una situación que para el habitante ahí es muy, muy complejo. No sé si hay algún caso ahí en el que tú pudieras hacer alusión respecto de lo que uno está viviendo hoy día como ciudadano común y corriente, cerca del barrio, cerca de la casa. ¿Qué se ve por ahí? Mira, desde el caso Celco, o sea, no está todavía comprobado, de hecho es lo más terrible, desde el caso Celco en Valdivia, donde se produce la muerte del cisne de cuello negro, ya las empresas comienzan a poner más atención, ¿eh? Y de hecho esto es un fenómeno que no se da solamente en las grandes ciudades, se da también en el campo. Yo en un momento te comentaba que mi familia es de la zona del campo inicialmente, y en Casablanca, por ejemplo, que es un poblado entre Santiago y Viña del Mar, en un momento se analizó la posibilidad de instalar una chanchería grande, digamos, de producción masiva. Pero acá nuestro amigo argentino nos hace alusión al lobby. Bueno, la comunidad de Casablanca hizo un activo lobby justamente para proteger esta zona que es vitivinícola, ¿eh? Se habría lesionado mucho el entorno con la instalación de una chanchería, entonces de alguna manera también la comunidad está en posición de hacer lobby, de presionar fuertemente para que las decisiones finalmente de la autoridad vayan encaminadas a beneficiarla y no a perjudicar obviamente los intereses que ellas tienen. Sin duda. Cuando las comunidades presionan porque sus derechos no sean conculcados y la empresa se haga cargo de hacer acciones o de al menos definir una política de responsabilidad social, es fundamental que el legislador tenga toda la información sobre la mesa para que pueda tomar decisiones
informadas, como son las que tienen que tener los legisladores para poder sacar leyes o modificar leyes o no sacar leyes que finalmente terminen beneficiando a los sectores que no son los que tienen que ser beneficiados, sino que aquellos que están más dejados del poder y que las empresas por sí les deben a ellos la factibilidad de poder operar en una cierta comunidad en particular. Correcto. Un poco por ahí tal vez va este gran caso que se está enfrentando hoy día en el país con Hidroaicén, que llega a instalarse en la Patagonia chilena con toda su poderío que tiene. Y bueno, la gente hoy día, si bien es cierto, lo que más sabemos es que no lo quiere, pero también hay grandes sectores de la región que dicen, bueno, pero esta empresa llegó acá, llegó para quedarse, eventualmente no sé si compramos que nos va a servir para efecto de lo que están planteando, pero sí son posibilidades laborales que para regiones como la de Aysén no existen hoy día. La gente que en general vive en Aysén es gente que la empresa privada es poco el aporte que hace. La mayoría de la gente tiene, sin duda que algunos pequeños emprendimientos, mucha gente se dedica a la ganadería, pero la gran masa trabaja en los aparatos del Estado como forma laboral. Entonces, ahí está el dilema. ¿Qué apoyamos? ¿Apoyamos nuestro medio ambiente, nuestra Patagonia libre? ¿O también consideramos los intereses de otros grupos por decir, bueno, pero aquí hay plantas laborales que si no llegaran no tendríamos el desarrollo económico que según se dice, de acuerdo a la estadística, Aysén es una de las regiones que más ha crecido en los últimos años? Cosa que yo pongo en duda, pero independientemente de eso, los datos y las estadísticas pueden ser presentadas de una manera u otra, pero hay que sentarse a escuchar ambas partes y ver lo que en general los grupos más representados y los no tan representados, los que tienen poder financiero para comunicar y los que no lo tienen, queden finalmente satisfechos con una instancia como la que llegó a esta región, la verdad que a romper el equilibrio al que se estaba acostumbrado y también incluso a romper el equilibrio entre las ideas de las personas que finalmente son los habitantes de la región. Sí, me estaba acordando de algo bien interesante que tiene que ver con el tratamiento mediático de estas materias por parte de la prensa nacional. El Mercurio, yo me acuerdo hace algunos años atrás hicimos un análisis. Por ejemplo, cuando se instala Colbún Machicura a inicios de los años 80, el titular hacía referencia a la portada, digamos, del Mercurio, de esta gran obra que venía a ser la más importante de Sudamérica. Y era el orgullo del gobierno de Pinochet en esa época. No había ningún tipo de discusión respecto a eso. O sea, el construir Colbún Machicura era el gran logro del país. Luego, cuando se construye Ralco, ya empiezan a surgir las primeras voces disidentes a propósito de que iban a quedar bajo el agua algunos cementerios mapuches. Y de hecho hubo 2-3 familias que lucharon hasta el final para que no se lesionara de alguna manera la cultura mapuche a través de la construcción de este proyecto, este gran proyecto que era Ralco. Y ya encontramos entonces esas voces disidentes, pero finalmente el proyecto también se incorporó a la matriz energética. Pero ya tuvo una cobertura por parte de los medios, o sea, ya algo de discusión hubo. Y ahora ya definitivamente con el proyecto Hidroaicén es la propia ciudadanía la que rechaza de plano entonces la construcción y lleva a que alguno de los propios precandidatos presidenciales diga que el desarrollar Hidroaicén es inviable. Sí, claro. Eso, imagínate cómo en 30 años ha ido cambiando el concepto frente a una misma iniciativa, que en el fondo el tipo de iniciativa es básicamente la misma. Sí, claro. Bueno, yo creo también desde el punto de vista de las relaciones públicas, ya como un poco para empezar a cerrar el tema, dado que el reloj es implacable, que en el área y en la gestión de relaciones públicas, la función de este profesional está en poder buscar en el corazón de la organización dónde está el gen que define el realizar acciones de relaciones públicas. Estoy muy de acuerdo con lo que tú planteas, que toda acción de relaciones públicas debe responder a un plan estratégico que perdure más allá de una acción particular y aislada, asistencialista, y que se debiera trabajar en el fondo en este plan no solamente desde la organización, sino que en una escucha activo de las comunidades a las cuales o en las cuales la empresa está inserta, y también de una escucha activo
del cual a mi juicio todavía la empresa aún tiene mucho susto, que es escuchar a sus propios trabajadores. En el sentido de, claro, de conocer sus necesidades, de ir abajo y saber dónde estamos fallando en ofrecerle a nuestros trabajadores las mejores posibilidades laborales que como empresa le podemos ofrecer, si tampoco pensamos que todas las empresas pueden satisfacer todas las necesidades, porque no es real. Nosotros sabemos que en Chile existen grandes empresas, pero también existe una serie de empresas pequeñas que por una u otra razón no tienen la condición financiera para tener la mejor maquinaria, las mejores sillas, la mejor ergonomía para efecto de nuestros trabajadores, pero ahí hay una función desde el punto de vista de este profesional de las relaciones públicas que tiene que ponerlo como tema en la empresa, que tiene que lograr que sea un tema relevante y que se tome conciencia en la gerencia respecto de la relevancia que tiene, y que se entienda que con planes de RCE las empresas pueden desarrollarse más, mejor y ser al menos un miembro que participa en buscar los equilibrios sistémicos que cualquier sociedad necesita. En la medida que tengamos un futuro, entonces tiene sentido el trabajar para que ese futuro sea el mejor posible desde el punto de vista de tanto de lo ambiental como de nuestros propios trabajadores. Claro, sin lugar a dudas. De alguna forma nosotros también tenemos que hacernos cargo y desde la academia ir incorporando estos nuevos puntos de vista de forma tal que nuestros propios alumnos, yo no diría que los incorporen, porque ellos ya los tienen de alguna manera incorporados, pero sí que los elaboren desde un punto de vista mucho más profesional. En el fondo, darle las herramientas para que ellos sigan este curso, este camino, en pos de mejorar las condiciones de vida, obviamente, de los trabajadores, de las comunidades circundantes, y de lograr, en el fondo, también un desarrollo para la empresa que sea sustentable, Sin duda. que es muy importante. Y que además se puedan medir la eficacia y la eficiencia de estos planes de responsabilidad social, de forma tal que probablemente el gerente que está instalado arriba, viendo números, cifras, datos, entiende el por qué es conveniente, en el fondo, establecer e invertir en estos planes de responsabilidad social empresarial. Parece que tenemos un libro que vamos a comentar y sugerir hoy día, Marcel. Bueno, yo me voy aquí a meter a un link que tiene ProHumana, un blog de RCE en Chile, y que sugiere algunos de los libros imprescindibles, dicen ellos, en materia de responsabilidad social. Yo me voy a tener particularmente en uno que de Horacio Martínez Herrera, del año 2005, la editorial Pontificia Universidad Javeriana, y se llama El marco ético de la responsabilidad social empresarial. Un libro que recomiendo porque es un libro que corresponde entonces a esta biblioteca esencial de la responsabilidad social del el blog que mantiene, en este caso, ProHumana en nuestro país. Claro. Por cierto que ahí debe estar el marco ético en el cual hay que moverse para diferenciar probablemente acciones de real interés social versus aquellas que parece que van más ligadas a la estrategia de marketing que lo que uno sabe. Claro, correcto. Les queremos recordar a nuestros seguidores que pueden escucharnos y seguirnos en @radio_rrpp o ver las cápsulas que vamos subiendo programa a programa en www.youtube.com/user/radio_rrpp. Esperamos habernos hecho cargo de este tema. Hay sin duda que mucho más que hablar, hay mucho más que comentar. Y bueno, estaremos pronto a seguir trabajando en estos temas que son tan propios y tan relevantes para la gestión de los relacionadores públicos. Nos despedimos desde los estudios de la radio UPB con nuestro programa Comunicaciones y Más, y obviamente que le entregamos un mensaje a nuestro panelista estable que hoy día por razones laborales no puede estar, nuestro profesor Jorge Watson. Un saludo para él y esperamos que pronto esté con nosotros nuevamente. Gracias, Marcel, y nos vemos el próximo martes. Buenas tardes.